Empezamos. Buenas noches tengan todos ustedes. Les saludamos con el amor de siempre, con el amor de Cristo. Les pedimos en este momento que abran sus Biblias. A hoy vamos a ir en el tema número 16. Va a ser la quinta parte. Estamos en la serie A la manera de Jesús. Y bueno, por lo que hemos visto en estas últimas 4 partes, quisiera yo decirles que este es el título que hoy vamos a tener para nuestra charla de hoy, nuestra predicación, y va a ser ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender. Ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender. Y les pido por favor que vayan conmigo a Lucas 8, versículo 10, y vamos a leerlo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y él dijo: a vosotros es dado conocer los misterios del reino de Dios, pero a los otros por parábolas, para que viendo no vean y oyendo no entiendan. Gracias, Señor. Vamos a orar. Padre Celestial, te pedimos que en esta noche, en este momento, que tú te reúnes con nosotros, Padre Celestial, en armonía. Estamos pidiéndote de corazón la guía para poder entender de manera profunda, de manera real, de manera correcta, las verdades que tú nos estás mandando del reino, Señor. Queremos aprender los misterios, Padre Celestial, los secretos que tú nos has dado, para poder ir dándoselos a los demás, Padre Celestial, para aplicarlos a nuestra vida. Te pedimos ese entendimiento que requerimos para el día de hoy, para que esta palabra que llegue pueda estar dentro de nuestros corazones y poderla poner en acción y en práctica todos los días. Porque como dice tu palabra, la fe sin obras está muerta. Así que tenemos que poner en obra todo lo que hemos aprendido, Señor. Hemos estado trabajando varias semanas, Señor, y hoy tú nos vas a dar la culminación. Te pedimos que podamos tener nuestros oídos atentos a ti, Señor, nuestros ojos atentos a la letra que vamos a leer, Señor, a toda esa parte de la palabra, Señor, pero especialmente que nos des un entendimiento espiritual para estar contigo, Señor, para que tú nos muestres el camino y para que nunca nos perdamos, Señor, para que nadie nos desvíe ni a derecha ni a izquierda. Gracias, Padre Celestial. Te pido por mí, para que tú bendigas mi palabra, Señor, bendigas mi boca, bendigas el conocimiento, Señor, que esta noche vamos a impartir. Gracias porque tú eres el que lo vas a dar, Señor, y porque tu Espíritu Santo nos va a llevar. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Como ustedes se pueden dar cuenta, la predicación de hoy es una oración que debemos hacer todos los días para nuestro beneficio. Es una oración que deberíamos de todos los días tenerlo en nuestro corazón y que la soberanía de Dios se manifiesta en cada uno de nosotros para que ese don del discernimiento se pueda aplicar de una manera extremadamente adecuada. Mis hermanos, en el día de hoy vamos a tratar de no entender únicamente la letra, sino vamos a entender también nosotros lo que es la palabra espiritual. Jesús dijo en un momento determinado que lo que él hablaba era palabras de vida y de vida espiritual. O sea, lo que él les estaba diciendo a cada uno de los que le escuchaban es: no estoy refiriendo únicamente a lo que está escrito, sino me estoy refiriendo a lo que está escrito, pero que también tiene una consonancia, una réplica en el cielo. Como cuando nosotros agarramos un celular, llamamos, ese celular manda una señal y hace una réplica en el celular que nosotros mandamos. Exactamente eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, que cada palabra que nosotros hablamos del Evangelio es una réplica de nivel espiritual, que cuando nosotros la entendemos, que cuando nosotros la sentimos, que cuando nosotros la introducimos en nuestro corazón, esa réplica va a llegar a Dios y Dios la va a escuchar. Gloria a Dios por eso. Así que en el día de hoy no queremos estar guiados por la carne, no porque nos aprendamos 500,000 versículos bíblicos, no porque nosotros tengamos el conocimiento de toda la taxonomía de la Biblia, ni tampoco porque seamos buenos teólogos, sino lo que queremos es que cada palabra que salga de nuestra boca verdaderamente haya sido asida en nuestro corazón y que entendamos que Dios verdaderamente la está escuchando. Pero que no solamente esa palabra sea escuchada en el cielo, sino que nosotros también la podamos poner en práctica en todos y cada uno de los que estén alrededor de nosotros. ¿Cuántas llamadas quieren hacerle a Dios hoy? Pueden ser muchas. ¿Dios tiene límite de llamadas? Ninguno. Dios quiere que todo el tiempo estemos hablándole a Él, comunicándonos con Él. Eso es lo que Dios quiere.
Y también quiere Dios que nosotros estemos comunicando su palabra a cada uno de los que nos rodean para que esa palabra tenga ese poder espiritual que Él quiere para nosotros. Por eso esta prédica se tiene que volver una oración para nosotros. Queremos, Señor, que te pedimos, Señor, de corazón, que siempre nos des ojos para ver, oídos para escuchar, pero especialmente que tengamos un corazón fuerte para entender tu palabra. Permítame completar el grupo que vamos a hacer hoy de lo que Jesús llamó metafóricamente los que no tienen entendimiento. Jesús llamó metafóricamente a los que no tienen entendimiento, ¿verdad? Estamos hablando de dos grupos, hoy vamos a terminar con ese grupo y continuar con el grupo que sí puede tener el entendimiento. Y vamos a decir esta condición, metafóricamente, todos los que no tienen entendimiento son semejantes a los ídolos. ¿Están escuchando? Todos los que no tienen entendimiento son semejantes a los ídolos. Quizás alguna vez usted ha vuelto su cabeza y decir, ¿qué tiene que ver una persona con un ídolo? Si esto es barro, y si esto es persona, si esto es metal y esto es persona, ¿qué comparación tiene? Bueno, veamos lo que la Biblia dice, ¿verdad? Y veamos que dice que la Biblia dice que todos aquellos que hacen 4 prácticas que ya hemos aprendido, ¿verdad? Son ciegos, son sordos y sus oídos están ¿qué? Bloqueados, pero su entendimiento también está bloqueado. ¿Cuáles son las 4 prácticas que hemos estudiado? Es la infidelidad a Dios, puesta como necedad, la rebeldía contra Dios, especialmente de aquellos que conocen el corazón de Dios y que conocen su nombre, los que aman la maldad y aquellos que tienen hipocresía espiritual, especialmente que tienen una conciencia contaminada, una boca lisonjera, un actor perfecto dentro del evangelio y muchas veces son ministros de Dios. Y efectivamente esta es la posición triste, porque estamos pensando que estos ministros de Dios se piensan que ellos están en un nivel grande ante Dios, pero verdaderamente están siendo engañados por sí mismos, se están autoengañando a ellos mismos. ¿Y por qué? Porque sus ojos están cerrados, sus oídos bloqueados y su corazón fuera de qué? De la realidad de Dios. Fuera de la verdad de Dios. Fuera de el conocimiento de Dios. Que Dios nos ayude a que nosotros nunca estemos de ese lado. La Biblia dice entonces en referencia a los ídolos lo siguiente. Vayan ustedes a Salmos 135, versículo 15 al 18. Y van a ver esa comparación tan hermosa que se puede hacer con las personas que efectivamente no tienen oídos y ojos para ver. Dice, los ídolos de naciones son plata y oro, obra de manos de hombres, perdón. Y aquí dice la palabra, tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen. Tampoco hay aliento en sus bocas. Semejante a ellos son los que lo hacen y todos los que en ellos confían. ¿Cómo es el hombre que no puede entender las verdades de Dios? ¿Tiene oídos? No puede escuchar. ¿Tiene ojos? No puede ver. ¿Tiene boca? No puede hablar las verdades de Dios. ¿Tiene entendimiento? Terrenal. Y ya dijimos cómo es la sabiduría terrenal, ¿verdad? Animal, diabólica. Tremenda sabiduría. Muchos de los ministros se vuelven en sí mismos ídolos, mis hermanos, y se dejan alabar y recibir elogios por los dones que Dios les ha dado gratuitamente. Qué irónico que un ídolo, ¿verdad? Lo pongamos ahí pensando que nos va a resolver el problema. Yo muchas veces he escuchado estas expresiones, no sé si ustedes las han escuchado. Miren, vamos con la hermana fulana de Abraham, porque esa hermana sí tiene poder, porque Dios le confiere el milagro, el hacer milagros. ¿Es el don de Dios operando o es la hermana operando? Bueno, la hermana se la cree y cree que ella es la que puede hacer el milagro. Y al creerte la que estás pasando, no tienes entendimiento en tu corazón. El ministro que todos lo ven, está grande, predica muy bonito, tiene 500,000 seguidores, tiene 250,000 likes y obviamente hasta lo cargan. Mis hermanos, está recibiendo la gloria que le corresponde a Dios. Dice Dios que la gloria de hombre Él no recibe y que su gloria no la comparte con nadie. Si Dios no comparte su gloria con nadie, entonces tenemos un gran problema cuando nos empezamos a jalar hacia el otro lado.
¿Cuál es el otro lado? El no conocer la verdad de Dios en cuanto a que Dios es el que nos da los dones, en Él confiamos y que nuestro entendimiento está cerrado porque no tenemos los canales que Dios ha dispuesto para que nosotros los podamos ver todos los errores que estamos cometiendo. Desafortunadamente, estos ministros están pisando los escalones cada vez más y más hacia abajo, no hacia al cielo, ¿verdad? Sino hacia el infierno. Estos ministros creen que van a ser aceptados por Dios, pero ya hemos visto a través del tiempo que Jesús va a decir, vete de aquí, hacedor de maldad, no te conozco. Duras palabras van a ser esas cuando en la eternidad tú ya no tienes ninguna posibilidad para ti mismo de poder hacer algo, ni en fe, ni tampoco en obra. Duras palabras. Sin embargo, estos ministros empiezan a jalar esa condición. Yo escuché por ahí una persona que dijo, esta alabanza se la voy a dar a la pastora fulana. No voy a mencionar nombres para que no me regañen después. ¿Cómo que le vas a dar esa alabanza a Dios a la pastora fulana? ¿Tus oídos están qué? Cerrados y tus ojos no tienen vista y tu entendimiento está totalmente bloqueado. Tú no puedes darle alabanza de Dios a cualquier ser humano. Oye, ¿cómo está eso? ¿De qué se trata? Cuidado con eso. Es una mala fortuna entonces para estas personas que pensando que están trabajando en la senda de Dios, se están yendo a ser socios de Satanás. ¿Escucharon lo que dije? ¿Son socios de quién? De Satanás. Socios del chanclas. Y fíjense qué interesante es que dice que Dios permite que Satanás cierre el entendimiento a los que se pierden. Ojo, esos que se pierden no se han dado cuenta que están perdidos, sino que Dios los dejó que caminen en su propio orgullo, en su propia verdad, y les dijo, órale, éntrenle, váyanse, es lo que quieren, agarren la puerta ancha, resbálense y váyanse al infierno. Dios no quiere corregirnos cuando Él ya nos dio a conocer su verdad. Acompáñenme, por favor, a 2 de Corintios 4, versículo 3 al 5, para que veamos esta verdad de una manera precisa. La Biblia nos dice, y note la primera palabra en la que califica Pablo al evangelio. Pero si vuestro evangelio está aún como encubierto, entre los que se pierde está ¿qué? Encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino Jesucristo como Señor y nosotros como vuestros siervos por amor a Jesús. Interesante, ¿verdad? Vean lo que hace Dios. Estos que ya son ministros tienen el evangelio como encubierto porque simplemente tomaron la decisión de perderse. Estamos hablando de lo correcto. Estoy diciendo, tomaron la decisión de perderse. Dios no quería que se perdieran. Ellos tomaron la decisión de perderse. Por eso Dios nos pone frenos, mis hermanos. ¿Qué dice? El problema es el dinero, no. El problema es el amor al dinero. ¿Y cuántos ministros están yendo ahorita al infierno? Por su codicia al dinero. Hay canales de televisión completos todo el tiempo pidiendo dinero. Si verdaderamente tu canal de televisión es una propuesta de Dios y está bendecido por Dios, o sea, Dios no va a permitir que tú estés pidiéndole a otros, sino que el ministerio se va a mantener por sí mismo. ¿Sí queda claro eso? O sea, es que vamos a hacer una iglesia, pero tenemos que hacer 12 familias, porque el cálculo de las 12 familias nos ayuda más o menos que si cada persona da un promedio de $100 de diezmo, estamos hablando de $1,200, con eso tenemos para las utilerías mínimas y después le daríamos sueldo al pastor. Ok, entonces se trata de juntar masas, convencer a gente para que tengamos una iglesia juntos, todos en hermandad, y tienen que ser 12 porque 12 son los apóstoles, y ya después de ahí tendrán que crecer todas las semillas que esparzamos. ¿Que esparces tú? ¿No dice acaso la Biblia que Él va a ir añadiendo a todos los que tienen que ser salvos? O sea, es decir, si tú trabajas con una familia, con 2 familias, aunque no haya diezmos, aunque no haya ofrendas, o sea, lo que importa es que trabajes con la palabra de Dios. Nos perdemos por el amor ¿a quién? Al dinero. Antes de empezar la obra,
ya estamos pensando en cómo vamos a tener ganancias. Por ahí uno de los pastores que yo conozco llegó y me dice, Luis, Dios me dio una visión y espero que sea cierta esa visión, ¿verdad? Dice, voy a tener un coro como de unas 120 personas, nomás imagínate, pero yo le voy a dar su sueldo a cada ministro como corresponde. Y yo me quedé, tremendo ministro, ¿no? 120 personas en el coro, 160 en el coro, más le voy a dar su sueldo a cada uno como se merece. ¿Cuántos ministros piensas tener? Por lo menos unos 30 ministros. Y si usted está notando lo que le estoy diciendo, dice, yo le voy a dar. ¿Sí notó lo que le dije? O sea, ¿a poco Dios no es capaz de decir, yo voy a sostener a mis ministros? Dios sostiene a sus ministros. No es ni el pastor, ni el apóstol, ni el maestro, ni el profeta el que sostiene a los ministros. ¿Quién es el que sostiene a los ministros? Es Dios. ¿Quién es el que sostiene la obra? Es Dios. Jesús es el que sostiene a su iglesia. No se ocupa más. Es Jesús el que sostiene a la iglesia. Por eso volvemos otra vez a retomar esto. El evangelio está como encubierto. Dios nos pone muchas cosas para que nosotros pongamos una barrera y no sigamos por ese camino que está mal. Pero muchas veces decimos, pues si los demás lo hacen, clásico, ¿verdad? ¿Por qué yo no? Si los demás nos piden dinero, pues ¿por qué yo no? Si los demás hacen petición de carros y ofrendas, ¿por qué yo no? No, porque Dios simplemente quiere que confíes en Él y que Él va a ser el que te va a ser tu sustentador. ¿Cuántos quieren que Dios sea su sustentador? Esto es parte de que nosotros en este momento nos convertimos en ministros cuando nosotros mismos estamos llevando el evangelio. Entonces, dése cuenta lo que dice aquí, en los cuales Dios, el Dios de este siglo, ¿qué hizo el Dios de este siglo con estos ministros? El versículo 4 dice, le cegó el entendimiento de los ¿qué? Incrédulos, para que no resplandezca la luz de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Y tú me vas a decir, hermano, pero estos son incrédulos. Sí, todo aquel que aunque haga el evangelio, pero no tiene fe en Jesús y verdaderamente no ha dado su corazón a Dios, déjeme decirlo, es un incrédulo. Todo aquel que no ha nacido de nuevo es un incrédulo. Aquel que no ha dado frutos del nuevo nacimiento es un incrédulo. Aquel que no ha cambiado de su naturaleza es un incrédulo. Aquel que dice, es que Dios es el que va a marcar mi pauta y yo no tengo nada que ver con la iglesia, es que un incrédulo. Mis hermanos, el incrédulo puede conocer a Dios, mas sin embargo no tener fe en Cristo Jesús. ¿Estamos bien? ¿Qué hace Dios con los incrédulos entonces? Los manda con el chanclas para que el chancla les recete un poquito de ceguera y no tengan entendimiento. ¿Estamos bien? En otras palabras, estos ministros incrédulos, que a veces tienen 3, 4 mujeres, estos ministros incrédulos que hacen profecías sin que Dios la haya mandado a hacer, es que Dios me dijo, yo se los dije una vez, lo voy a volver a repetir, lo más que daña a la iglesia es cuando se dice, es que Dios me dijo. Y Dios no ha dicho nada. Estos ministros tienen la letra, pero son incapaces de entender las palabras espirituales de Jesucristo. Se perdieron en el camino, mis hermanos, porque no eran verdaderamente de Cristo. Jesús dice nuevamente, Juan dice, estaban con nosotros, pero no eran de nosotros. Como podemos entender, estos son los que Jesucristo va a ir dejando fuera y que al final del día va a decir Jesucristo, hacedor de maldad, ¿te enriqueciste con mi iglesia? Imagínate que llegues tú con Cristo y te diga Jesús, tú fuiste de los que te enriqueciste con mi iglesia. Tú fuiste de los que le robaste a la viuda. Y Jesucristo se lo dice a los fariseos. Tú eres el que le robaste a tus padres y no les diste de comer. Imagínense que venga ese reclamo de Cristo en la eternidad hacia ti. Quisiera que lo piense un momento, pero creo que estaríamos en grandes problemas. ¿Y sabe qué? Son problemas eternos. Problemas eternos. Podemos entender entonces con mayor plenitud el versículo que estamos estudiando si leemos la misma porción en Marcos. Vamos a Marcos 4, versículo 11 al 12 y vamos a ver a Lucas
vamos a compararlo con Lucas, perdón, del 8 al 10. ¿Listos? Marcos 4, versículo 11 y 12. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio de Dios, mas a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas, para que viendo, vean y no perciban. Fíjense aquí cómo agrega ya Marco: para que viendo, vean y no perciban, y oyendo, oigan y no entiendan, para que no se conviertan y les sean perdonados, ¿qué? Sus pecados. Si usted vio la parte que agrega Marco, es bien interesante porque dice: para que vean y no perciban, para que oigan y no entiendan, para que no se conviertan y para que sus pecados no sean perdonados. Si no podemos entender realmente nuestra falta, ¿qué es lo que está pasando con nosotros? No podemos pedir un perdón genuino ante Dios. Y entre más alto esté nuestro orgullo, nuestra soberbia, ¿qué es lo que va a pasar con nosotros? Literalmente no podemos pedir perdón de nuestros pecados. ¿Qué estamos encontrando en esta parábola que Jesús está dando y que además está concluyendo Jesús? Aquí encontramos a Jesús terminando la parábola en una enseñanza diferente, diciendo: evidentemente, no todos los que se reunieron en esta ocasión, no todos los que estamos oyendo en esta ocasión, ¿qué es lo que está diciendo Jesús? Van a poder entender la palabra de Dios, porque la palabra de Dios tiene un peso de nivel espiritual y es necesario que tu corazón esté abierto para que tengas un peso espiritual en él. Pero si tu corazón no está abierto, entonces el peso espiritual desaparece y se puede hacer volátil. Y cuando uno vuela, mis hermanos, puede ser cualquier cosa. ¿Se han subido ustedes a un avión? Ustedes pueden ver en un avión todas las cosas. No las puedes tocar, pero las puedes ver desde las alturas. Te puedes imaginar muchas cosas, pero realmente no estás en la tierra pisando y caminando realmente en el terreno. Esto es lo que Dios nos está diciendo: no vueles, no vueles, quédate en el camino. No te vayas, quédate en el camino. ¿Sí queda claro? Eso es lo que Jesús está diciendo. Puede observarse entonces que muchas personas de las que están ahí, muchos aspiraban a ser ¿qué? Discípulos, colaboradores, y muchos estuvieron expuestos a la misma palabra, y déjenme decirle, estuvieron expuestos al mismo predicador. ¿Jesús era mal predicador? Escúcheme, les predicó a todos el mismo predicador, ni más ni menos que Jesús. Y Jesús viene con el resultado y te dice: muchos no van a oír, muchos no van a ver y muchos no van a entender. Misma palabra, misma parábola, mismo predicador. ¿Cuál es la diferencia? Que Jesús abre el entendimiento para que algunos verdaderamente estén atentos a su palabra. Entonces Jesús, después de terminar su parábola, dice a su grupo de discípulos selectos. ¿Quiénes eran su grupo de discípulos selectos? Eran 12, ¿verdad? Y esos 12 decían: Señor, ¿qué quisiste decir con esta parábola? A ver, ¿cuántos de nosotros podemos aplicar ahora y decir: ni aún los discípulos entendían? Los discípulos estuvieron en esos que se les dio por primera vez la explicación y los discípulos no entendieron. ¿Qué quiere decir? O qué nos da a entender que aún los discípulos también no tenían sus ojos abiertos, sus oídos dispuestos y su corazón listo para entender la palabra. Y síganme con mucho cuidado. Jesús se está dirigiendo a ellos como un grupo nominal únicamente, en el cual Jesús los estaba preparando para el entendimiento. ¿Cuándo iba a ser ese entendimiento? ¿Usted se acuerda conforme a la Biblia cuándo llegaría ese entendimiento? Ese entendimiento llegaría en el día de la resurrección. ¿Sí me siguió? En el día de la resurrección. Con eso quiero decir que aún los propios discípulos entonces les faltaba entendimiento. ¿Qué les faltaba a los discípulos? Entendimiento. ¿Qué más les faltaba a los discípulos? El Espíritu Santo de Dios. ¿Qué más les faltaba a los discípulos? Creerle a Dios. ¿Qué más les faltaba a los discípulos?
Creer que verdaderamente Jesús era el Hijo de Dios. ¿Qué más les faltaba a los discípulos? Creer que la verdad de Dios estaba dispuesta en el corazón cuando Jesús decía las palabras. Por eso decían, cuando Él hablaba, en mi corazón resplandían las palabras de Él. ¿Qué le faltaban a los discípulos? Simplemente lo que le faltaba a los demás. Saber que Dios estaba trabajando en ellos. En este contexto podemos aprender inmediatamente que muchos pueden llevar las escrituras en la mente, estudiarlas, ser enseñados, pero solo Dios da la capacidad para abrir los ojos, preparar los oídos y dar un nuevo corazón para entender esa palabra. ¿Y sabes qué? Cuando pasa eso, hay un entusiasmo tremendo en tu vida por estar escuchando la palabra de Dios y aprender de ella. ¿Qué les faltaba entonces a los discípulos? Que Dios pusiera su mano en ellos. Dios es el único capaz entonces de preparar un creyente para que reciba las escrituras de una manera adecuada y que entienda todas las palabras que Jesús hablaba, porque las palabras de Jesús, vuelvo a repetir, son totalmente espirituales y pueden entenderse únicamente ¿a qué nivel? A nivel espiritual. Fíjese lo que le voy a decir. Al parecer, Jesucristo implica que nuestros sentidos deben estar abiertos y ser canales conductores a través de nuestra fe para que nuestro corazón sea lleno de la palabra de Dios. Fíjese qué interesante es esto. En este contexto, Jesús nos dice, la fe va a conducir sus oídos y sus ojos a tener un mejor corazón. Aun cuando la palabra de Dios es externa, Jesús instruye nuestros sentidos, nuestros ojos y nuestros oídos para abrirlos espiritualmente. Y estos canales que Él hable es para que la palabra de Dios fluya en nuestro corazón, pero también fluya ¿a quién? Hacia los demás. Déjeme decirle que si espiritualmente usted no recibe la palabra, usted no está siendo transformado. Si usted espiritualmente no recibe la palabra, la verdad no está en usted. Porque usted no tiene verdaderamente un modelo espiritual. Lo que está recibiendo es únicamente letra, pero la misma palabra dice que la letra mata, pero el espíritu ¿qué hace? Vivifica. ¿Qué hace el espíritu? Vivifica. Si cada palabra de estas que estamos leyendo ahorita en cada versículo bíblico lo vemos como nada más como letra, no vivifica. Simplemente es letra. No cambia, porque el momento en que se me olvida la escritura, se me olvida trazarla, se me olvidó, ya no vuelvo a acordarme de ella. No hizo nada en mi corazón, pero si la pongo en mi corazón y transforma en mi corazón, ¿qué es lo que me dice la palabra de Dios? Está vivificando, me está deleitando mi espíritu, me está adornando mi espíritu y ¿saben qué? Está dando un aroma de fe a mi alma. Cuando usted pone un incienso, por ejemplo, ¿no? Cuando usted pone una veladora, usted empieza a ver cómo sale el aroma. No lo puede ver, pero lo que lo siente, lo percibe. Eso es la palabra de Dios, que uno la tenga que sentir y percibir a cada momento, pero para esto solamente lo podemos entender, dice, por medio de la fe en Cristo Jesús. Es la única manera que podemos nosotros recibir la gracia de Dios y estar llenos de la palabra de Dios y llenos de su Espíritu Santo. Porque Dios nos va a revelar el ministerio y los misterios del reino siempre y cuando el Espíritu Santo los guíe para que nos conceda esa capacidad que necesitamos nosotros de ver lo invisible. ¿En dónde? En lo visible. Yo quisiera preguntarles si alguno de ustedes puede ver el Espíritu Santo de Dios que mora en cada uno de ustedes. Y ustedes van a decir, es imposible. No, sí es posible. Porque a través de tu vida, de tu testimonio y de la forma que te tratas con Dios, ¿qué es lo que va a pasar? Que lo invisible se va a volver visible. Tu testimonio va a ser el testimonio de Cristo. Vas a crecer a la manera del varón perfecto. Vas a creer en fe. ¿Y qué va a pasar? Vas a ir mostrando a Jesús en cada acción que vas teniendo. ¿Tú puedes tener lo visible en lo invisible? Sí, sí se puede ver. Díganme una cosa y se los voy a preguntar así sencillo. ¿Cuántos de ustedes creen que verdaderamente los ángeles existen? ¿Y cómo creemos que los ángeles existen? Porque la palabra de Dios los dice. Pero también ¿cuántos de nosotros creemos que los demonios existen?
No, es que yo soy cristiano, ya la luz no se juega con las tinieblas. Ya, esos son bloqueos espirituales, mis hermanos. Los demonios existen, seas cristiano o no cristiano, pero espiritualmente, desafortunadamente para muchos de nosotros, los demonios existen. Nos gusten o no, ahí están. ¿Y sabe qué? Le digo una cosa, están operando, están trabajando. Y ya vimos que al diablo le dan cierto margen para que le peguen más duro a los incrédulos y para que los maneje y entiendan lo que él quiere que entiendan. Qué tremendo que tú seas guiado, no por el espíritu de vida, sino por el espíritu de muerte. Muchas veces cuando la gente dice en las iglesias, es que el espíritu me dijo, yo me pregunto siempre, ¿cuál espíritu te lo dijo? Porque si no está conforme a la palabra, quizás te lo dijo el otro. Hay mucha gente que tiene dones de profecía, ¿verdad? ¿Se acuerdan cuando Pablo pasó con este que era Silas, creo? Iban caminando y luego la mujer les dice, ¿ustedes son verdaderos hombres, hijos de Dios? Estaba guiada por un espíritu. ¿De cuáles? ¿De los buenos? No, de los malos. Pero aún los malos conocen a los hijos de Dios. Y eso no niega la palabra de Dios. Podemos ver lo invisible y lo invisible sí lo podemos ver. Eso es una de las formas que ustedes pueden estar ciertamente convencidos de que es visible. Cuando la palabra se va dando su sentido real, por ejemplo, ahorita que estamos pasando esta pandemia, usted no me puede decir ahora que usted no conoce una peste. Dios nos está permitiendo que conozcamos realmente una peste. La palabra de Dios espiritualmente tomó vida y ahorita está tomando las vidas de muchos, pero también está tomando la vida de muchos para transformarlos y estarlos llevando al cielo. Déjeme hacer esta pauta. Muchos de nosotros nos fijamos en la gente que ha muerto, en la gente que está enferma, pero ¿cuántos de ustedes verdaderamente en su corazón han preguntado por la gente que ha sido salva? Quizás esta pandemia era para esos, para los que tenían que ser salvos ya en este momento. Y posiblemente muchos antes de partir con el Señor fueron salvos. ¿Y saben qué? Esto es para darnos gusto, no para darnos pena. Estamos viendo lo invisible en qué? En lo visible. Cuando vemos a una persona que está siendo poseída, en las reales, ¿no? No los chantajistas. ¿Qué estamos viendo? ¿Una posesión? Estamos viendo lo invisible. ¿Hacerse qué? Visible. O sea, es decir, no hay dudas que el reino de Dios está ahí. Cuando tú ves un milagro en tu vida, aunque sea chiquito, ¿qué es lo que estamos viendo? Lo invisible, hacerse visible. El juicio de Dios actuó en ti y dijo, sí, Dios, te voy a cumplir ese caprichito, ahí te va ese milagrito. Voy a cambiar muchas cosas en el mundo para que tú tengas ese milagrito. Lo invisible se volvió ¿qué? Visible. Ahora, si todo esto no nos convence de seguir a Cristo, y de decirle al Señor, por favor, dame ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender, para no moverme de tu palabra y tener siempre el discernimiento, porque sé que tú estás mandando lo invisible a hacerse visible en mi vida. Y especialmente a llevar tu palabra para que otros que no pueden ver tu vida se vuelva visible en la vida de ellos también. Danos ese corazón, Señor. Danos, Señor, los ojos de la fe. Danos esos ojos de la fe. Danos esos oídos para escuchar tu palabra. Danos esa boca para poder transmitir tu palabra, Señor. Pero que sea con denuedo, que sea con amor, que sea con verdad y no fuera del evangelio. Para llegar a este punto, entonces, mis hermanos, debemos ofrecerle a Dios el fruto máximo que se puede dar, que es la obediencia del creyente. Su voluntad sometida a la obediencia de Dios. Y volverle a pedir, Señor, danos nuestros ojos para ver, nuestros oídos para escuchar y un corazón para entender. No sé si tú quisieras hoy hacerle esa oración, Señor. Llena mi vida de obediencia hacia ti, Señor. Llena mi vida para que yo solamente haga lo que es tu voluntad o la real voluntad que tú quieres hacer en mí. Por favor, Señor. Necesitamos de ti, Padre Celestial, para verdaderamente llevar el mensaje de la verdad de una manera espiritual, no por la letra, mis hermanos. Déjenme decirle que cuando la gracia de Dios se deposita en nosotros,
La Biblia dice que un ignorante se convierte en un doctor de la ley. Pero tiene que caer la gracia de Dios en nosotros para que esto ocurra. Para que un campesino sea un maestro. Para que un pescador lleve el evangelio. Para que un campesino salve a una nación. Se requiere nada más ni nada menos que de la gracia de Dios. Mis hermanos, necesitamos llevar un mensaje de manera que espiritual. Ahora entiéndalo bien. Cuando usted se para enfrente de otra persona, usted no está dando un mensaje de letra, está dando un mensaje de espíritu. Hace unos días yo estaba con una persona conversando y ella es muy católica. Y dentro de su contexto me trató de evangelizar. Empezó a decirme conceptos bíblicos, ¿no? Y yo escuché y escuché. Y llegó el momento en que ella me permitió hablar y empecé a hablar con ella y empecé a decirle los conceptos del reino. Jesús es el camino, Jesús es la verdad, Jesús es la vida, Jesús te quiere transformada, Jesús quiere que te acerques a Él, Jesús quiere que le honres en espíritu y verdad, que le alabes en espíritu y verdad. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente le alabamos en espíritu y verdad? A veces nomás cantamos las farándula del cristiana, ahí andamos todo el día cantando la farándula cristiana, pero nunca verdaderamente estamos hablando de adorarle con espíritu y verdad. Al final del día, la persona pues me dijo, ¿no? O bueno, de las horas, no del día, me dice, gracias por todo lo que me has enseñado el día de hoy. Y te digo algo, gracias porque no me atacaste, porque lo que generalmente hacen todos los cristianos es atacar a nosotros los católicos. Pero me he llevado mucho de ti, me he llevado mucho de la palabra y me he llevado muchas ganas de estudiarla. ¿Mensaje a qué? Del Espíritu. Lo que yo quiero es que tú aprendas en lo que estás mal, pero que Dios te dirija en ese aprendizaje, no yo. Pero ¿qué pasa cuando tenemos mucha letra? Mira lo que acabamos de leer ahorita. Y tienes un montón de ídolos y atacas a los ídolos. ¿Y qué es lo que haces? Resistes a la persona. Le das resistencia. Atacas a la virgencita de ellos, les das resistencia. Atacas a sus sacerdotes, sacerdotes falsos, homosexuales, etcétera, ¿no? Pedofílicos. Le das resistencia a la persona. Mas, sin embargo, si le dices que Cristo está esperando por ellos, que Cristo quiere transformar su vida, que Cristo dice que todo lo que le dieron en su mano, ninguno se le perdió, que Cristo dice que todos los que fueron dados por el Padre, y esta es la verdadera obra del Padre, que todos los que le fueron dados a Cristo, ninguno se perdió y todos van a ser resucitados en los postreros días. ¿A poco no le da gusto a usted saber que va a ser resucitado en los postreros días? Pero la única manera de poder entender que vas a ser resucitado en los postreros días es creyéndole a Dios. No es algo que van a ver tus ojos ahorita, sino que lo vas a ver en la eternidad cuando Dios te esté levantando en gloria. Cuando tu cuerpo sea glorificado y tú estés a los pies de Cristo. Wow, eso es algo que tiene un nivel que nosotros a veces no podemos ver. ¿Por qué? Porque nuestros ojos también están cegados, porque ya nos hemos acostumbrado que en este mundo lo que tenemos, eso es lo mejor. Tengo televisión, tengo el Atari, tengo el juego, tengo el teléfono, especialmente el teléfono, no lo queremos dejar, ¿verdad? Se ha vuelto nuestro compañero 250 veces al día, estarlo revisando, Facebook, Instagram, etcétera. Pero nunca te pones a pensar que la verdad de Dios es que Dios te está dando algo mejor, que es que tú creas en Él con teléfono y sin teléfono. Y que tú creas en Él con casa y sin casa. Y que creas con Él si tienes comodidades o no comodidades en esta tierra. Porque dice que allá vas a tener morada y morada eterna en la casa del Padre en compañía de Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios por eso. Pero ¿cuántos de nosotros nos aferramos a lo que tenemos aquí? Qué linda casa, qué lindo carro, y creemos que aquí está el cielo. ¿Les digo una cosa? Sin ofenderlos, yo creo que Dios tiene más fe en nosotros que lo que nosotros tenemos fe en Él. Dios confía más en nosotros que en lo que nosotros confiamos en Dios. Y eso duele, porque tendría que ser al revés. Pero Dios tiene tanto amor y tanta misericordia, como lo hemos estudiado a nosotros, que no nos desampara aún a pesar de nuestra ignorancia. Sigamos en el siguiente punto. Entonces, en nuestra oración dijimos, queremos unos ojos para ver.
Señor, necesitamos unos ojos para ver. Vamos a estudiar esa parte en lo natural primero. Vayamos a Juan 9, del 1 al 5. Esto ustedes ya se lo saben, ¿verdad? Es el ciego de nacimiento, ¿verdad? Leamos. Al pasar Jesús, vio un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, diciendo, Rabí, ¿quién pecó? Estos sus padres para que haya nacido ciego. Respondió Jesús, no es que pecó ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Me es necesario hacer las obras del que me envió. Entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy ¿para quién? Para el mundo. ¿Qué está diciendo Jesús? Le voy a hacer la primera pregunta. ¿El ciego de nacimiento solicitó la intervención de Cristo? Repítalo conmigo. No. ¿El ciego de nacimiento sabía que iba a recibir el milagro de ser curado? No. ¿Por qué los discípulos pusieron un concepto crítico antes de que se hiciera el milagro? Y le preguntaron a sus discípulos diciendo, Rabí, maestro, ¿quién pecó? ¿Estos sus padres para que haya nacido ciego? En lugar de preguntar, la pregunta correcta, ¿cuál sería? La pregunta correcta sería, Señor, ¿por qué estás recibiendo misericordia? No, ¿verdad? ¿Por qué en tu voluntad has decidido hacerlo? Tampoco. Simplemente la soberanía de Dios decidió que esta persona tendría que ser no ciega más. Tenía que volver a ver. ¿Se fija? No había una pregunta correcta ante esto. Simplemente Dios en su soberanía había decidido que esta persona fuera no más ciega, que pudiera ver. Mas, sin embargo, Jesús en su manifestación de amor les dice, ¿esto es para qué? Para la gloria de Dios. Mis hermanos, ¿para qué trabajamos nosotros? Para la gloria de Dios. ¿Qué es lo que tenemos que pedirle a Dios, mis hermanos, si se están dando cuenta? Moisés, cuando se dio la vuelta a Dios, le dijo, Señor, antes de que te vayas, solamente que muéstrame tu gloria. ¿Qué es lo que queremos ver los cristianos, mis hermanos? La gloria de Dios. Jesús estaba siendo muy claro en esto. Ustedes no están preguntando lo correcto. Lo correcto es que si ustedes quieren ver la gloria de Dios. Les pregunto ahora a ustedes, ¿cuántos de ustedes quieren ver la gloria de Dios hoy? O la gloria de Dios en sus vidas. Jesús dice, mientras estoy en este mundo, luz soy para este mundo. Les pregunto, ¿Jesús ya se fue? Dice que Jesús vive en nuestros corazones, ¿cierto? Mas ya no vivo yo, mas Cristo vive ¿en dónde? En mí. ¿En dónde? En mi corazón. ¿El Espíritu Santo dónde vive? En mí. ¿Podemos ver la gloria de Dios, mis hermanos? Pero tenemos que creer en lo invisible. ¿Es posible ver lo visible? Ahora, notes esto que es bien importante entonces. Para ver la gloria de Dios que requerimos nosotros, acercarnos a Cristo, pero más que acercarnos a Cristo, creer en fe que tenemos los ojos para poder ver esa gloria, si se nos ha sido permitida verla. ¿Cuántos de ustedes quisieran levantar la mano hoy y decir, quiero ver la gloria de Dios? Y estoy pasando el sentido que Jesús dijo para que podamos ver. Debemos notar entonces que este ciego nunca pidió ser sanado por Jesús. Esto es una forma en lo carnal que Dios nos enseña que se sigue un principio espiritual. El ciego no nació ciego por gusto, ¿verdad? No se hizo ciego porque él quiso, sino nació ciego porque Dios dijo, yo hago los sordos, yo hago los ciegos, yo hago los mudos. Eso lo dijo Dios. Es decir, Dios hace también a estas personas, y esto es una aplicación, Dios también hace a los niños o a las personas
que tienen problemitas también cuando nacen. O sea, Dios los hace y tienen un propósito. Ahorita no es lo que vamos a estudiar, pero hay un propósito. ¿Y cuál es el propósito? Que cada personita que nosotros vemos se pueda ver la misericordia de nosotros en ellos. Poder ver la misericordia en un ciego, poder ver la misericordia en un sordo, en un mudo, en un testigo ¿cómo se llama? Síndrome Down, en un catatónico, en un enfermo de cáncer. Eso es ver la misericordia para poder ver la gloria de Dios, porque la gloria de Dios se está manifestando en la persona enferma. La gloria de Dios se manifiesta en la persona que tiene una minusvalía. Ahí se presenta la gloria de Dios. Aprendemos un principio espiritual que está en sus notas. Dios puede abrir los ojos espirituales a quien Él quiera. Y déjeme decirle que también si Él quiere, también lo cierra. Por otro lado, encontramos a Bartimeo. ¿Se acuerdan de Bartimeo? El otro ciego. Esa historia ustedes lo van a encontrar en Marcos 10, 46, 52. Y Bartimeo empieza a escuchar que viene Jesús, ¿no? Lo voy a resumir, lo voy a parafrasear para avanzar en el tiempo. Y Bartimeo que dice, Jesús, Jesús, ¿verdad? Hijo de David, ¿ten qué? Misericordia de mí. Ten misericordia de mí. Jesús, Jesús, ¿hijo de quién? De David. Estaba reconociendo que Jesús era el Mesías. ¿Y qué le dijo Jesús? ¿Qué es lo que quieres que te haga? Y dice, quiero ser sano. Y dice, hágase conforme a quién? A tu fe. ¿Qué principio encontramos aquí? Número 1, que Jesús dice que se haga todo conforme a quién? A la fe. Tus resultados van a ser conforme a quién? A tu fe. Y entonces aprendemos el siguiente principio. Dios en su soberanía abrirá los ojos de todo aquel que disponga su corazón a Él. Si tú pones tu corazón a Dios, Dios puede también abrir tus ojos. Vayamos al Salmo 119, versículo 18. Salmo 119, versículo 18, y dice muy claro. Y fíjense la petición del salmista. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. ¿Qué es lo que le está pidiendo el salmista? Abre mis ojos. ¿Por qué? Porque el salmista sabe directamente que él no va a poder entender, ni una jota de la palabra de Dios si Dios no le abre el entendimiento. Abre mis ojos, Señor. ¿Qué dijimos? Que los ojos son conductos para que lleguen al corazón. Abre mis ojos. Conductos para que lleguen ¿a qué? Al corazón. ¿A qué le está pidiendo el salmista que abra sus ojos? A las maravillas de la ley. A ver, díganme, ¿por qué muchos de nosotros decimos que la ley es pesada? Jesús dijo que su ley es ¿qué? Ligera, su carga pesada. O sea, Jesús nunca dice que esto es difícil de llevar. Y más cuando Dios dice, si tú no haces las cosas con alegría, es como si no las hicieras. ¿Cómo, Señor? Si no las haces con alegría, no es como si las hicieras. Perdiste el tiempo. Me eché una, ¿cómo se dice? Jornada de oración y una velada de oración de 12 horas. ¿La hiciste con alegría? No, porque si no la hiciste con alegría, entonces Dios dice, perdiste tu tiempo. No puedes conocer las maravillas de Dios, de lo que Jesús decía. ¿No pudieron ustedes estar una hora, nada más una hora orando conmigo? Les venció la carne, les venció el sueño. Una hora. ¿Por qué? Porque no estaban con la alegría de estar en la presencia de Dios. Eso es lo que Dios quiere, que si son 5 minutos, 10 minutos, pero tú estés ¿en qué? En alegría. Para que Él diga, le decimos esta oración para nosotros, tenemos que hacerla en nuestro corazón. Abre mis ojos, Señor, para poder yo ver las maravillas de tu ley. Si no abre Dios nuestros ojos, por más que leamos la Biblia, ¿saben qué? Pura letra. Pura letra. Y se hace cansado. Yo he escuchado personas que llegan y te preguntan, ¿cuántas veces has leído la Biblia? Y yo les respondo, ¿cuántas veces has entendido la Biblia? Ya, porque hay gente cristiana que yo me he estado con ellos, no está mal que lean la Biblia, ¿ok?
pero la leen todos los años. De hecho, un hermano cristiano llegó una vez y me dijo, nosotros leemos 3 veces el Antiguo Testamento y 6 veces el Nuevo Testamento en un año. ¿Cuántos la leen ustedes? No, pues un reto tremendo, ¿no? Pues es un reto tremendo. Pero yo mejor cambio las cosas y ahora con esta misma palabra que estamos diciendo, abre mis ojos, Señor, para entender las maravillas de tu ley, y es precisamente eso. ¿Cuánto has entendido de la Biblia? Ahora no me digas la cantidad de versículos que te sabes, dime la cantidad de versículos que aplicas. Dime, ¿con cuántos versículos te sientes gozoso? ¿Con cuántas historias te animas? Yo, por ejemplo, a mí me ayuda mucho la de Gedeón, ¿no? Que siendo campesino y aún peleando con Dios, Dios le tuvo misericordia y paciencia. Le dice, deja de ser peleonero, tú haz lo que te digo y ya estuvo. Gedeón dijo, ok, vámonos, hacemos lo que tú dices. ¿Y qué? Conquistaron un ejército siendo 300 personas nada más. ¿Cuántos de nosotros nos anima a saber que una Sara de 90 años pudo tener un hijo? Que una Raquel de 70 años pudo tener un hijo. O sea, ¿a quién verdaderamente diría, ok, es imposible tener un hijo? No, si Dios quiere que tú tengas un hijo, simplemente va a abrir tu matriz y vas a tener un hijo. Pero hay que entender que para Dios nada es imposible. Tenemos que entender entonces, bajo tus ojos espirituales, lo que Dios quiere hacer en tu vida. ¿Seguimos? La palabra de Dios trae luz en los ojos que están en la oscuridad, mis hermanos. La palabra de Dios trae luz en los ojos que están en la oscuridad. Y Jesús dijo nuevamente, mientras yo estoy en este mundo, soy luz para las naciones. Jesús dijo, no se puede poner la luz debajo de un almud, sino que la luz se tiene que ser expuesta para que todos la puedan ver. Nosotros somos luz según lo que Cristo dijo. ¿Sí se acuerdan eso? ¿Y ustedes son luz para quién? Para el mundo. Ahora la pregunta es, si yo verdaderamente me creo que soy luz para el mundo, una vez que prediqué, lo dije así, lo voy a volver a repetir, si ya Dios prendió tu veladora, prendió tu mecha, no importa que 1,000,000 tomen luz de tu mecha, porque a final de cuentas, o sea, tú no te desgastas nada, es Dios en su Espíritu Santo el que está duplicando el fuego del Espíritu Santo, no tú. O sea, una veladora puede encender miles de veladoras, pero porque no eres tú, es porque Dios está encendiendo a los demás. Pero deja que tú puedas ser el vehículo también de trabajo que Dios requiere. Salmo 119, 18, perdón, Salmo 19, 8. Ya me había ido con 100 más. Dice, los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra ¿qué? Los ojos. Cuando Dios abre los ojos, ¿cuántos quieren que les abra los ojos Dios? ¿Nadie quiere que les abra los ojos Dios? ¿O ya los tienen bien abiertos? Bueno, déjeme decirle esta verdad. Cuando Dios abre los ojos es porque tiene 2 propósitos que tienes que cumplir. Propósito número 1, ser un ministro de Dios. Propósito número 2, abrir el entendimiento de los demás con la verdadera palabra de Dios. Vayan conmigo a Hechos 26, del 16 al 18. Dice, pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para eso he aparecido a ti. Está hablándole a Pablo, obviamente Jesús. Para ponerte por ministro, ¿para ponerte por qué? Por ministro y testigo de las cosas que has ¿qué? Visto, y de aquellas en que te apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles, a quienes ahora te envío para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe es en mí, perdón de pecados y herencia de ¿qué? Entre los santificados. Cuando nosotros en fe estamos pidiendo a Dios, Señor, por favor, ábrenos los ojos para ver, porque queremos ver las maravillas de tu palabra, porque sabemos que tú eres la luz que nos guía, porque queremos ver
verdaderamente lo que tu palabra nos tiene destinado para nosotros, porque creemos en las promesas que tú estás diciendo. Dios dice, ok, también lo que yo quiero de ti es que tú seas mi ministro. ¿Pero para qué quiero que seas mi ministro? Para que abras los ojos también. ¿Y qué dijimos que hacía Satanás? Satanás cegaba los ojos. Ahora, ¿qué le dice Jesús a los ministros? Que nosotros los ministros tenemos que convertir las tinieblas de Satanás en luz de los que están creyendo. Entonces, ¿tenemos competencia con Satanás? Pues parece ser que si unimos estas dos escrituras, definitivamente sí. A Satanás se le da la oportunidad de cegar a los incrédulos, pero a nosotros se nos da la oportunidad de llevar el evangelio, de llevar la luz, para que ellos tengan la luz, pidan perdón de sus pecados y reciban la herencia de Dios, siendo ¿qué? Santificados. Ahora quiero entonces que usted entienda que Jesús, cuando estamos hablando de esta parábola de los 4 terrenos, se está refiriendo no solamente a simples cristianos, sino que se está refiriendo a gente que verdaderamente quiere el compromiso del ministerio. Ahora entiende la profundidad de esta parábola. O sea, no es nada más, hey, sí, ¿tú cuál terreno eres? No, pues yo soy el fértil, ¿no? El que doy hasta el 101%, si es posible, ¿no? No, lo que Jesús te está diciendo es, ¿verdaderamente estás comprometido a dar ese 101%? Porque bueno, si es así, entonces vas a ser un ministro mío, y si es así, entonces vas a abrir los ojos a los demás a la verdad para que conozcan las maravillas de Dios, se conviertan y se transformen sus corazones. No solamente para esta vida, sino para toda una eternidad. Hay muchos más versículos bíblicos. Yo voy a cortar en esta parte y me voy a la siguiente punto. Dijimos, danos, Señor, unos ¿qué? Oídos para escuchar. ¿Cuántos de ustedes están convencidos que quieren ojos? ¿Sí? ¿Y cuántos están convencidos que ahora quieren oídos? Ya sabe para qué quieren los ojos, ¿verdad? No solamente es para ver las verdades de Dios, sino también para llevarlas. Y ahora sí, ser un verdadero siervo, ¿verdad? Un mensajero del Evangelio. Y dice Jesús, y yo estaré con ustedes hasta el final de los días. Mis hermanos, el que no tiene para oídos para escuchar, simplemente se le caracteriza como el ser sordo, es como el no entender. El que es sordo no entiende. Estudiemos entonces ahora también en lo natural otro de los milagros de Jesús. Y vayamos a Marcos 7, versículo 32 al 37, por favor. Marcos 7, del 32 al 37. Dice, y le trajeron un sordo y tartamudo. Yo quiero entender, hasta ahorita todavía sigo en mi cabeza tratando de hacer la combinación de sordo y tartamudo. Porque bueno, fonéticamente se sabe que una persona que nunca ha escuchado sonidos no puede expresar sonidos, mucho menos palabras, mucho menos ser tartamudo, ¿no? Pero fíjense, quiero que lo pongan en la dimensión de Dios, porque esto básicamente lo tienen que ver ahorita en un momento más, que está hablando de un nivel más que material, de un nivel espiritual. Fíjese bien, y le trajeron un sordo y tartamudo, y le rogaron que le pusiera la mano encima, y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él, y escupiendo tocó su lengua, y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, es decir, se ha abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no le dijesen a nadie, pero cuanto más le mandaba, tanto más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien, lo ha hecho todo, hace a los sordos oír y a los mudos ¿qué? Hablar. A ver, note esto que es bien interesante. Con el ciego de nacimiento, ¿qué hizo Jesús? Recuperó la vista. Pero aquí Jesús parece ser que gráficamente les quiere enseñar que sí hay poder en el Hijo de Dios. Y al gráficamente, ¿qué es lo que hace?
Fíjense qué interesante. Metió los dedos ¿dónde? En la oreja, como un Q-tip, ¿no? Y dice, y escupiendo, ¿qué es lo que hace? Es la segunda vez que yo veo un milagro en el que Jesús escupe, ¿no? Porque otro también le escupe y le pone el barrito en los ojos y recupera la vista, ¿cierto? Dice, y escupiendo tocó su lengua y levantando los ojos al cielo, gimió y dijo, Efata, sé que abierto. ¿Qué necesitamos nosotros para en lo espiritual se pueda dar ese oído y podamos escuchar? También, como le dijo Jesús, vas a escuchar ángeles y vas a ver ángeles. Para poder escuchar los sonidos del cielo, simplemente ocupas que Dios ponga su dedo en ti y diga, sé que abierto. ¿Quién lo tiene que decir? Jesucristo. Yo en este momento me siento afortunado, ¿no? Porque digo, gracias Señor, porque al inclinar mis oídos a ti, me han sido abiertos. Y he podido escuchar tus maravillas, incluso he podido escuchar tus voces, he podido escuchar tu dirección. Gracias porque me han sido mis oídos, ¿qué? Abiertos. Pero ahora le quiero pedir al Señor que mis oídos nunca sean cerrados. Porque si así como lo dijo Jesús, sean abiertos, también Jesús puede decir, sean cerrados. Interesante, ¿no? ¿Por qué? Simple y sencillamente porque Jesús es el que pesa los corazones. Entonces, Dios revela su consejo a los hombres como al oído. ¿Tú quieres que Dios te revele los consejos? Dice que Dios te lo va a revelar en tu oído. ¿A cuántos de ustedes les gusta que se le acerquen y le digan secretitos? Que nadie más escuche. Imagínense que Dios se acerca y te está diciendo secretitos que nadie más va a escuchar, pero para que tú te pongas más fuerte en la fe. No para que vayas a presumir, Dios me habló, sino más fuerte en la fe. Por ahí yo escuché una persona que dijo, es que yo voy y me tomo un café con Dios todas las mañanas. Bueno, en tu corazón sí, ¿no? O sea, es correcto. Pero ya que Dios te diga un secretito, está bien. Esto es lo que dice Job 33. Y bueno, voy a leer nomás el 16, pero ustedes pueden leer del 13 al 16. Dice, entonces revela al oído a los hombres y les señala ¿qué? Su consejo. ¿Qué es lo que hace Dios? Revela a quién? Al oído, a los hombres y les enseña su consejo. ¿Qué es algo revelar? ¿Qué es revelar? ¿Qué es la palabra revelar? Bueno, es bien sencilla. Apocalipsis es revelación. Apocalipsis es que quitaron ¿qué? El velo para que nosotros tengamos pleno entendimiento de lo que va a pasar en el futuro. Fíjense qué lindo es, que Dios no nos ha, pero para nada, cegado los ojos de sus secretos de lo que va a venir en el futuro. Ya está listo ahí. Pero dice que Jesús dice que Dios nos enseña que nos quita el velo para que al encontrar en el oído de los hombres le señale su consejo. ¿Cuál es el consejo de Dios? Que entienda, que entienda. Dios quiere que nosotros entendamos. Entonces, la siguiente es, si ya tienes oídos para escuchar, tienes entendimiento, te pregunto, ¿puedes guardar las palabras que Dios te dice si tus oídos están abiertos? Pero ¿qué tal que Dios diga, tus oídos van a estar velados? Como te lo dije hace rato, igual Dios puede decir que tus oídos no estén abiertos. Y todo está ¿en qué? En la soberanía de Dios. Todo está en la soberanía de Dios. Vaya conmigo a Lucas 9, versículo 43-45, y conéctese con lo que hace rato estábamos diciendo, que Jesucristo estaba preparando a sus discípulos para que entendieran todas esas verdades después de ¿qué? De su resurrección. Y vamos nada más a extractar esta parte. Ya usted lea todo el capítulo 9, es muy interesante. Dice, y maravillándose todos, de todas las cosas que hacía, dijo a sus discípulos, haced que penetren bien en los oídos, ¿qué? Estas palabras. Hacer que penetren bien, ¿qué? A sus oídos estas palabras. Porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres. Con mucho cuidado lea el 45. Mas ellos no le entendían estas palabras, pues les estaban, ¿qué? Veladas
para que no las entendiesen y temían preguntar sobre estas palabras. ¿Se dan cuenta? Andaban con Jesús, caminaban con Jesús, pero no podían entender que Jesús iba a ser muerto, sacrificado por los hombres, pero que también iba a ¿qué? Resucitar. Esas palabras estaban veladas para ellos, no podían entenderlas. A nosotros muchas veces nos ha pasado, ¿no? ¿Cuántas veces he leído esto en la Biblia y no lo podía entender? Y de repente un día te hace el clip y lo puedes entender. O alguien lo explica y dices, oh, eso era lo que yo andaba tratando de entender y no lo había entendido. Hagamos la comprobación bíblica que no pudieron penetrar estas palabras en sus oídos en los discípulos. Vaya a Lucas 24 y vamos a leer el 44 al 45 cuando Jesús ya se les presenta a ellos resucitado. 44, dice, y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros. ¿Cuáles palabras les habló Jesús? ¿Se acuerdan? ¿Qué les dijo Jesús? Guarden bien estas palabras, porque acontecerá que el Hijo del Hombre será entregado en manos ¿de quién? De hombres, porque el Hijo del Hombre será muerto, porque será como Jonás y va a resucitar al tercer día, porque este templo se destruirá y vendrá al tercer día, ¿cierto? Todas esas palabras los discípulos no pudieron entenderlas, porque dice la palabra de Dios, pues les estaban ¿qué? Veladas. O sea, tenían el velo, no estaban descubiertas, no las podían ver. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Y lea con 45, qué bonito dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Entonces les abrió el entendimiento para qué, mis hermanos, para que comprendiesen las escrituras. ¿Hasta cuándo los discípulos recibieron el entendimiento? Bueno, sáquenle la cuenta, 3 años y medio anduvieron con Jesús caminando, más aproximadamente 50 días después de que lo crucificaron. Quiere decir que los discípulos no podían entender hasta que Jesús decidió abrirles el entendimiento. Saque por conclusión entonces que si su entendimiento está cegado, si su entendimiento está velado, es porque Jesús todavía no le quiere revelar. Pero ¿qué le tenemos que decir? Señor, darnos oídos para que las palabras verdaderamente penetren, pero ahora le tenemos que pedir lo siguiente, entendimiento, por favor, Señor, para comprender tus escrituras. Necesitamos entonces un corazón, ¿para qué? Para entender. Un corazón para entender. Como podemos ver, Dios es el que abre el entendimiento. ¿Quién es el que abre el entendimiento? ¿Quién le abrió el entendimiento a Nínive? ¿Quién le abrió el entendimiento a Nínive? Jonás. Dios. Veamos la otra escritura bíblica que nos ayude a entender que Dios es el que abre el entendimiento. Vamos al libro de Hechos, capítulo 16, del 14 al 15. Y solamente es para confirmar lo que ya estamos viendo. Entonces, una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo. ¿Qué estaba haciendo la mujer? Oyendo, ¿verdad? Entonces, ya tuvo sus ojos para ver, ya tiene sus oídos, pero dice, ¿qué dice que le faltaba? Dice, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. ¿Quién le abrió el entendimiento? El Señor, para que pudiera entender lo que Pablo decía. Qué hermoso es que ya te acercaste a Dios con tus ojos, con tus oídos, pero que ahora Dios te abre el conducto para que la palabra caiga en tu corazón. Y ahora sí, como dice la palabra de Dios, sea reflejada en tus manos, sea reflejada en tu frente, para que tu boca esté llena de esa palabra y sea llevada a todos los demás. Mis hermanos, ¿cómo ocurre esto? Recuerden que dice Dios que Él es el que mira tu corazón. Dios es el que mira tu corazón. Le dice a Samuel, por favor, no veas la apariencia, sino ve el corazón. Por cuestiones de tiempo ya no voy a leer el versículo porque ustedes lo conocen. Está en 1 Samuel 16:7. No mires el parecer, le dice Dios, sino que
sino que Jehová mira el corazón. En muchas ocasiones, mis hermanos, no estamos dentro de la selección humana. No somos los más bonitos, los más altos, los más grandes, los más fuertes, los más capaces, pero estamos dentro de la selección de Dios. Hoy es mi oración para cada uno de ustedes, que cada uno de ustedes esté dentro de la selección de Dios. Que no sean las capacidades humanas mías las que resplandezcan, sino que verdaderamente sean las capacidades espirituales las que se levanten. Mis hermanos, es muy importante que estemos en la selección de Dios. Mis hermanos, pidámosle a Dios que Él siempre nos mantenga en su selección. Siguiente punto, pedirle a Dios el entendimiento. ¿Se vale pedir el entendimiento? Dios dice que sí se vale, ¿verdad? Sí se vale. A veces, como se dieron cuenta en este caso de Lidia, o sea, Dios simplemente cuando vio su corazón y vio sus ganas de aprender, simplemente a Lidia le abrió el corazón para que entendiera. Pero también se vale que nosotros pidamos el entendimiento. Y vamos al Salmo 119, versículo 73. Y este versículo a mí me llena mucho en el sentido de que nos dice quién es nuestro creador y respetamos a quién es nuestro creador y entendemos quién es nuestro creador y por lo tanto el creador es al que tenemos que respetar y no como dicen en México, ¿verdad? Que ahora los patos le tiran a las escopetas y nosotros somos como los patos que ahora le tiramos a las escopetas, o sea, le tiramos a Dios. Pero fíjense en este versículo cómo el salmista nos dice, ubíquense. 73. Dice, tus manos me hicieron y me formaron. ¿Tú puedes ir en contra de tu creador? No. ¿Y para qué? Dice, hazme entender, por favor, ¿verdad? Hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿Qué es lo que quiere? Fíjense, cómo uno tiene que presentarse ante Dios diciéndole, sí reconozco que tú eres mi creador. Tus manos me hicieron y me formaron. Y ahora viene la petición, hazme entender y aprenderé tus mandamientos. ¿Se vale entonces pedir? Sí, sí se vale pedir, ¿verdad? Mis hermanos, por último quiero decirles que el entendimiento también es guiado ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Y saben qué? Muchos de nosotros sin la guía del Espíritu Santo no podemos caminar en las Escrituras. Y muchas veces ni siquiera podemos caminar en el ministerio. Vaya conmigo a Juan 20, del 22 al 23. Y vamos a leerlo. Y habiendo dicho esto, Jesús, obviamente está hablando de Jesús, ¿verdad? Y habiendo dicho esto, sopló y les dijo, ¿recibir a quién? El Espíritu Santo. A quienes remitieren los pecados les son remitidos y a quienes se les retuviese les son retenidos. Escuchen esto. El Espíritu Santo de Dios les fue otorgado a los 11 antes de que llegaran al aposento alto que es descrito en Hechos. Estos 11 ya llevaban en sí el Espíritu Santo de Dios para que llevaran exactamente esa, vamos a decir, esa fortaleza espiritual. Jesús cuando los mandó al aposento alto, esos 11 ya habían recibido el Espíritu Santo de Dios. Una de las grandes preguntas que siempre son controversiales es, ¿cuándo recibieron los discípulos al Espíritu Santo de Dios? No fue en el aposento alto, sino fue cuando tuvieron la comunicación con Jesús, su último encuentro, obviamente ese encuentro personal que tuvieron cuando Él se les aparece y Jesús dice, sopló, recordando lo que Dios hizo, sopló en las narinas del hombre cuando lo formó, sopló, ¿y qué fue lo que sopló? Dice, recibid el Espíritu Santo. Mis hermanos, en el Espíritu Santo de Dios, nosotros no nos movemos de ninguna manera de forma espiritual. Si no tenemos al Espíritu Santo de Dios, nos movemos de manera carnal, aunque parezcamos bien, pero bien santuchos. Si no digo santos, santuchos. Vamos a parecer así bien hermosos, ¿no? Súper santos, no, súper santuchos. Ya, enmascarados de plata, ¿no? Como el santo de la película. Porque verdaderamente somos, ¿qué? Hipócritas. Cuando recibes el Espíritu Santo de Dios, tienes la mejor guía, para que puedas entender la verdad. Spurgeon dice, mis hermanos, si el maestro ha abierto y capacitado nuestros sentidos, somos dichosos. No sé cuántos de nosotros podamos dar gracias a Dios el día de hoy diciendo que Jesucristo verdaderamente ha abierto y capacitado nuestros sentidos. Dice,
¿Cuántas cosas, pero cuántos hombres de profunda erudición ignoran cosas eternas? O sea, refiriéndose a los sabios, ¿verdad? En este caso, a los científicos. Conocen de la revelación de la letra que mata, pero no pueden discernir su espíritu que vivifica. Tienen un velo sobre sus corazones que los ojos de la razón carnal no logran atravesar. Fíjense lo que está diciendo Spurgeon. Los ojos de la razón carnal no pueden de ninguna manera atravesar las verdades eternas y espirituales. Un consejo, mis hermanos. Un consejo. Nunca maldigas al sordo y al ciego, porque quien ha decidido que sean sordos y ciegos, ¿quién es? Jesús, ¿verdad? Dios. Nunca maldigas, mis hermanos. Te voy a dar estas conclusiones, si tú las quieres tener en tus notas, si no, las puedes subir después cuando el video esté disponible. En la iglesia de Jesucristo, en la iglesia de Jesús, Él es el único en cualquier lugar que te pueda hacer aprender la verdad de Dios. ¿Queda claro? El único lugar donde puedes aprender la verdad de Dios es donde se encuentra Jesucristo. Y esto es en la iglesia. Si hemos entendido cada verdad que hemos hablado ahorita, ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender, podemos aprender que debemos tener el fuego ardiente en nuestros corazones por cada nuevo conocimiento que nos sea revelado. Cada vez que Dios nos revele un conocimiento, tenemos que decirle gracias, Señor, porque sé que mis ojos están abiertos, mis oídos están atentos y mi corazón está dispuesto a recibirlo. Pero uno lo tiene que recibir de manera ardiente, verdadero conocimiento espiritual. Gracias por el pan de vida. Gracias porque me has dado el agua eterna. Gracias, Señor, porque me has alimentado. Gracias. Segunda conclusión. Un amor ferviente que tenemos que tener nosotros por cada misterio que nos sea revelado, pero también por cada misterio que nos sea encargado. ¿Y saben qué? Para que tengamos un ministerio correcto conforme a Dios. Un corazón dispuesto por cada consejo recibido de la palabra de Dios. O sea, nosotros debemos de tener nuestro corazón dispuesto a cada consejo que recibimos de la palabra de Dios. Mis hermanos, tenemos que tener un tiempo hermoso para estar en comunión con Dios. ¿Quién más que estar con Dios en esa maravilla? Mis hermanos, tenemos que tener una esperanza que siempre Jesús estará con nosotros hasta el final de los días. Mis hermanos, tenemos que tener la seguridad que en todas nuestras debilidades, en todas, el Espíritu Santo de Dios será nuestro instructor. Y déjenme decirlo así. Personal. ¿Cuántos quisieron un instructor personal? Será nuestro instructor personal de todo lo celestial. Te pedimos entonces, Jesús, el día de hoy, sabiendo que es en tu voluntad, que nos des ojos para ver, oídos para escuchar y un corazón para entender. Gracias, Señor. Gracias, Padre Celestial. El día de hoy hemos entendido que tú no solamente abres el conocimiento para el entendimiento, sino para que tengamos un compromiso contigo, Señor. Que la palabra que tú nos das la podamos poner en obra. Que los conocimientos que tú nos das le podamos ser revelados a los demás. Que cuando tú trates con nosotros de manera personal, nos sintamos felices, Señor, porque sabemos que tú estás poniendo tu mano. Te pedimos, Señor, por cada uno de los corazones que están aquí, Señor, por todos los que están escuchando. Si algún corazón está frío porque se dejó enfriar, Señor, que tú le quitas esa venda que Satanás ha puesto en ellos, Señor. Que tú permitas que la palabra penetre en ellos para que vuelvan a ver otra vez tu luz admirable. Si algún ministro está equivocado en lo que ha hecho, Señor, y en lo que está haciendo, y sus prácticas no corresponden a lo que tú estás dando, que se arrepienta ante ti, Señor, para que pueda tener este lugar en el cielo, Señor. Te pedimos esos ojos, Padre Celestial, que no son los ojos carnales, sino son los ojos celestiales para poder ver tu verdad.
Te pedimos que tanto tus ojos que nos das a nosotros, Señor, y esos oídos que nos das, sean esos canales de fe para que siempre esté lleno nuestro corazón de tu verdad, de ti, Señor Jesús, de tu Espíritu Santo, Señor, y que podamos entender esa gracia que tenemos en nosotros, Señor, para que podamos llevar esa gracia a los demás. Ayúdanos con el compromiso, Señor. Ayúdanos a estar contigo, Padre Celestial. Ayúdanos a no desatinar, a no desfallecer, a no cansarnos, Padre Celestial. Que cada día que pareciera que estamos desfalleciendo, que cada día que pareciera que no estamos haciendo lo correcto, Señor, seas tú redarguyéndonos, sea tu Espíritu Santo guiándonos, Señor. Sea tu Espíritu Santo protegiéndonos de la codicia, Señor, de ser holgazanes, Señor, de ser flojos ante ti, Padre Celestial. Ayúdanos, Señor, a no despegarnos de ti, Señor. Que queramos estar siempre bajo tu sombra, Señor. Estar siempre en tu mano, Padre Celestial. Gracias, Señor. Te vuelvo otra vez a pedir en oración. Dame ojos para ver. Danos ojo para ver, oídos para escuchar, y que pongamos nuestro corazón, un corazón lindo para entender. Gracias, Señor. Te pido por cada uno de los hermanos. Te pido por las necesidades que en este momento están dándose, Señor, por las enfermedades. Te pido por la gloria también de aquellos que no te conocen, Señor, para que puedan venir a tus caminos. Te pido porque todos los ministros que en este momento están desfalleciendo sean rehabilitados. Gracias, Padre Celestial. Te pedimos el día de hoy también por la vida de Diego, para que cumpla más años. Gracias, Señor. Te lo pedimos en tu sagrado nombre de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén, amén y amén.